Muy bien, pues ahora sí que aquí estoy cumpliendo con mi objetivo de subir videos. Creo que había dicho que haría martes y jueves y ahora pensé que mejoraría. Ay, ven aquí. Que mejoraría lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes y no sé si sábado o domingo también. Son varios, pero pues es que sí tengo muchos tópicos de los cuales hablar. Tal vez me limite yo mismo, tal vez solo lunes, miércoles y viernes. No sé, ya veré cuál rutina se me ajusta mejor, pero definitivamente, pues la idea es eso, debería establecerlo, pero bueno, aún no sé cuál se me acomoda mejor, pero definitivamente la idea es pues, hacer entre 2 o 3 videos a la semana. Y claro, algo que no capté es que si los voy a subir el lunes, pues tal vez debería grabarlo o el domingo o el lunes temprano. Y bueno, pues no fue posible por una razón o por otra. Y pues aquí estoy grabándolo medio tarde, ¿verdad, Mina? Y... Pero a ver, pues ¿qué voy a hablar hoy? Una idea que descubrí recientemente es... yo desde hace tiempo, digamos, voy a hablar de intuición introvertida. No como tal explicarla a detalle. Sí mencionaré algunas cosas, pero digamos en este video ya voy a asumir que sabes lo que significa intuición introvertida. Eh, Luego haré probablemente un video explicando funciones, creo lo veo necesario ya que si alguien va a ver mi canal pues probablemente es porque no sabe, o quién sabe, ¿no? Pero mmm, diría búscalo en internet, pero eso no es tan buena idea porque habrá muchos videos que lo explican mal, 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 mal. Este, pero pues digamos, a grandes rasgos, pues intuición así, muy resumidas cuentas. Intuición pues es el proceso de, solo intuición, es el proceso en el que imaginas el mundo, imaginas la realidad. O sea, la realidad la percibes en el momento o en la imaginación, o sea, a través del cuerpo, lo que puedes sentir, percibir con los 5 sentidos, pero también puedes imaginar la realidad. También puedes, eh, pues eso, percibir la realidad a partir de las imágenes que tú creas en tu mente. Entonces, ahora pues así muy breve, intuición extrovertida, o en Socionics me parece que le dicen intuición de posibilidades, muy, muy, se explica solo el concepto, pero intuición extrovertida es justamente, o de posibilidades, se enfoca en cómo comienzan las ideas. Por eso se asocia con la creatividad, con, con la espontaneidad, este, porque está creando posibilidades. Así de fácil, está imaginando posibilidades. Está, como dije antes, se enfoca en cómo comienzan las ideas. En si hay algo que hacer, digamos, pues me imagino, y si lo hiciera de esta forma, y si lo hiciera de esta otra, y si combinara las dos, si combino las dos, pero me tomo más de esta, está pensando en un montón de posibilidades en cómo puede comenzar algo, cómo puede ser de forma diferente, cómo innovar incluso, ¿no? Mientras que intuición introvertida no se enfoca en nuevas posibilidades, sino en cómo terminan las ideas. Este, por eso se suele, por eso es que se suele asumir, o más bien asociar, que las personas que usan intuición introvertida como su proceso dominante ven el futuro, cosas así. Eh, en realidad esto pues ocurre porque ellos se centran en cómo terminan las ideas. O sea, imaginan cómo es que va, o sea, las consecuencias, sobre todo. Las consecuencias del momento actual, ¿a qué van a llevar? ¿Cómo se va a ver en el futuro? Esto está sucediendo y qué es lo que, a dónde me va a llevar, a qué desenlace. Entonces, no está imaginando nuevas posibilidades, sino está pensando en cómo termina. Eh, entonces, intuición introvertida descarta posibilidades y no las ve realistas, verosímiles, ¿no? Si no coinciden, o sea, mientras que intuición extrovertida dice, dentro de todas esas posibilidades, dice, pero ¿y si llegara un alienígena y me dijera esto? O sea, intuición extrovertida simplemente crea montones de nuevas posibilidades, mientras que intuición introvertida descarta
y se enfoca en cómo terminan. Bueno, creo que eso sirve como explicación rápida, resumida. Esencialmente es eso. Y entonces, yo, intuición introvertida, hace tiempo, o sea, cuando aprendí las funciones, era la que más me costaba explicar. Si bien más o menos la detectaba y me daba cuenta cómo se veían las personas, aún me costaba explicarla. Y ahora ya, pues ya tengo esta explicación que acabo de dar. Ya lo puedo poner mejor en palabras. Y sin embargo, era algo que aún así me costaba un poco entenderlo. Lo entendía como que puedo trazar, puedo delimitar el hueco y decir, esto que hay aquí es intuición introvertida. No lo termino de entender, pero entiendo que está aquí. Es una forma rara de explicarlo, pero... porque más o menos la entendía, pero decía, está raro, ¿no? Y bueno, quiero insistir en que muchos dicen, no, es que... O, o sea, no sé, como que la sobremitifican, por esto de que parece que las personas pueden adivinar el futuro con la intuición introvertida, pero esencialmente es eso. Esencialmente es enfocarse en cómo terminan las ideas. O sea, la mayoría de las personas, si se esmera, puede hacer un poco de eso. A diferentes tipos les va a costar más o menos, o van a preferir otros procesos, pero ya que lo ves así, creo que la mayoría podemos más, cuando menos, decir, bueno, ok, pues así. Entonces, pues yo entreno artes marciales, karate específicamente, y mi maestro, mi sensei, eh, que hasta ahora yo he considerado, estoy bastante seguro de que es ENFJ, eh, pasó a alguien a que rompiera una tabla porque nos está preparando para un examen, para los exámenes que son cada 6 meses, para pasar de nivel. Y entonces cuando pasó a mi compañero a hacer eso, el compañero preguntó, pero si se podrá o si se romperá, o algún comentario así dijo. Y el sensei así como que se tomó el momento y dijo, observen esto. Antes que nada, él ya se está limitando mentalmente a que sí la podré romper, si se romperá, será que sí, será que no. Y él dijo, es que no piensen en la tabla. Dice, tú cuando pegas para romper la tabla, no es que, o sea, obviamente quieres romper la tabla, pero dice, es que lo que tiene que ver en tu mente es, yo voy a tirar un golpe que va a atravesarlo, o sea, yo casi casi le voy a pegar a quien está sosteniendo la tabla, ¿no? O sea, mi golpe no va a llegar, si aquí está la tabla, no va a llegar aquí, o sea, digamos, no va a llegar aquí, sino tendría que llegar hasta acá. Y me pareció ese un gran ejemplo de intuición introvertida. Eso es también el proceso de intuición introvertida. Y eso me cayó el 20 y dije, claro. Y pues obvio, como es en NFJ, se siente muy cómodo usar una intuición introvertida, le parece uno de los procesos más cómodos de usar, más útiles. Y, y esto de las barreras es algo que escuchamos mucho, es incluso de los consejos más dados, es incluso un cliché en las películas o en las historias, como de no, que supera tus límites y todo eso. Pero yo me tomé el momento de, aunque fue un poco sin querer, más bien, con lo que dijo, me dejó pensando mucho, porque de nuevo, volviendo a mi explicación de antes, intuición extrovertida te avienta nuevos escenarios y no, pero este otro, pero es qué tal este otro. Intuición introvertida los descarta y se enfoca en el que es, en el que es, o sí, o sea, en el que es realista, en el que es verosímil. No es que intuición introvertida no pueda haber otras posibilidades, pero es que automáticamente descarta las que no vea probables o posibles, ¿no? Posibles incluso. Por eso la intuición extrovertida es muy imaginativo en cuanto, pero ¿y si fuera así, pero ¿y si fuera así? Aunque, o sea plausible o no. La intuición introvertida sí descarta esas porque dice, no, pero es que ¿cómo va a terminar? O sea, ¿cómo van a terminar los sucesos? ¿Cómo voy a llegar al final, al destino, la meta? A la consecuencia de esto que está sucediendo. Un pequeño paréntesis que voy a hacer es que
ya hablaré más a fondo de esto, pero intuición introvertida, recordemos que está pegada, está unida, o sea, su polo opuesto es sensación extrovertida. Perdón, ¿qué dije? Intuición introvertida, su polo opuesto es sensación extrovertida. Entonces, porque yo he visto explicaciones en internet que dicen, intuición introvertida toma sucesos del pasado para predecir lo que va a pasar. No, eso es muy incorrecto. Eso es de plano incorrecto. Las personas que usan intuición introvertida como función dominante o incluso auxiliar, mmm, lo dejaré ahí. Aún no domino Socionics como para ver todos los roles, pero digamos, los que dominan intuición introvertida, por encima de sensación extrovertida, son los que más tienen claro que el pasado no es igual que el futuro. O sea, esa es su forma de verlo. Su forma de verlo es no porque antes haya pasado esto, tiene que ser igual. Ellos toman en cuenta el presente, sensación extrovertida, y a partir de eso es que dicen cómo va a terminar esto. Dadas las circunstancias actuales, ¿qué es lo que va a suceder? Diciéndolo así es bastante simple, ¿no? De entender. No es tan místico, o sea, las personas con intuición introvertida dominante sí suelen ser místicas, digamos, sí suelen tener una cierta aura curiosa, pero el proceso se puede entender así. O sea, es simple de explicar. Si quieres entrar en que si de verdad son personas más propensas a ser clarividentes o cosas así, bueno, ese es otro tema. Pero como tal, el explicarlo, o sea, esa es la lógica detrás. Entonces, a ver, ¿qué estaba diciendo? Este, claro, que con esto de las barreras me ayudó mucho a ver que, o sea, me ayudó mucho a comprender el proceso de intuición introvertida. Ese ejemplo que puso mi sensei así nomás por explicarnos cómo romper la tabla. En cuanto a que si tú imaginas cuál es el objetivo de algo, o sea, intuición introvertida es mucho de eso, de cuál es el punto de esto, para qué lo estoy haciendo, cuál es la consecuencia, a dónde me va a llevar esto que estoy haciendo. Mientras que intuición extrovertida puede hacer esto, hacer lo otro, hacer no sé cuánto, sin ningún punto en particular, nomás por seguir innovando, por seguir dando nuevas ideas. Intuición introvertida dice cuál es el punto de esto. A ver, o sea, dentro de todo esto, ¿qué? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es a lo que voy a llegar? Entonces, si tú visualizas, más bien, si tú visualizas un objetivo, eh, atravesará las barreras. O sea, ese es el pensamiento que me quedó de... La conclusión, digamos, que me quedó de ese pensamiento de intuición introvertida, sensación extrovertida, el superar las barreras. O sea, sensación extrovertida también, debo agregar, es la función de hacer las cosas, de concretar. No sé qué otra manera decirlo, porque es muy claro, es la función de hacer. Algunos dicen que lógica extrovertida, pero no, lógica extrovertida es la de las estructuras lógicas. Sensación extrovertida es la de hacer. Claro, como NTJ, NFJ, bueno, digamos, NTJ tiene sensación extrovertida, dicen los NTJ concretan cosas, sí, pero el concretar es por la sensación extrovertida, no necesariamente por la lógica extrovertida. Los NFJ también son de concretar bastante. No tienen, o sea, tienen lógica extrovertida, así como que no la valoran. No la valoran dentro de sus procesos. Eh, entonces, las personas con sensación extrovertida e intuición introvertida, sensación extrovertida e intuición introvertida suelen ser personas que concretan cosas. Si te das cuenta, incluso INFJ y INTJ, que son introvertidos con intuición introvertida, dominante, o base, dirían en Socionics, terminan sí concretando cosas, porque les cuesta, pero intuición introvertida a final de cuentas está pegada a sensación extrovertida, entonces terminan sí concretando cosas. Entonces las personas se preguntan, ay, ¿cómo no? ¿Cómo es que logran tanto? ¿Cómo es que consiguen esto, consiguen lo otro? Que bueno, un pequeño paréntesis, los intuición introvertida dominantes son un tanto perfeccionistas, o sea, eso puede ser como limitante de que concreten cosas, pero a lo que voy es que siguen siendo personas que concretan cosas. Entonces, esta es la manera en la que piensan.
eh, si tú tienes una barrera, si tú te encuentras con un obstáculo que dices, esto me cuesta, esto encuentro resistencia aquí, pregúntate, ¿por qué necesito atravesar eso? O sea, digamos que entras a un lugar nuevo, no sé, tal vez no conoces a las personas. Si te enfocas en la ansiedad de, ay, llego y qué hago, qué digo, pues te quedarás bastante en la barrera, te quedarás atorado. Pero, ¿por qué estás en ese lugar? ¿A dónde vas a llegar? ¿Cuál es el objetivo de eso? Digamos, si es una fiesta y no, pues solo por ahorita, por inventar un ejemplo, digamos, no, pues yo estoy aquí porque vengo a ver a mi amigo que cumple años, es una fiesta grande. Pues puedes pensar, ok, mi objetivo es felicitar a mi amigo. Entonces vas y lo haces. Otro ejemplo que se me ocurre, tal vez que es un poco mejor, es si estás en, digamos, el transporte público, se me ocurre, estás en un camión, estás en un tren lleno de gente, digamos que ya vas a llegar a tu parada. Entonces tal vez te tienes que levantar y tal vez tienes que pasar en medio de las personas. Ahí está la barrera. Tal vez piensas, ay, les digo, no les digo, o sea, me paso así nomás, o les digo con permiso. O sea, si te quedas ahí en la barrera, te puedes poner a sobrepensar mil maneras de qué hacer, qué no hacer, qué... Y si en cambio dices, se me va a ir la parada si no llego en 10 segundos a la bajada, llegas y ya. Y de pronto la barrera deja de ser mm, impenetrable. Porque todo está en cómo la percibimos. Porque, y de nuevo, esa intuición introvertida es mentalmente, la barrera solo es algo que vas a pasar. O sea, si tú quieres entrar a un lugar y hay una puerta, digamos, y no está cerrada con llave o así, pues la abres y cruzas. O sea, hay barreras, sí, pero si tú visualizas a lo que vas a llegar, las barreras en cierto modo dejan de existir en tu mente. Y tal vez algunas barreras son más difíciles y no es que no dejen de existir, pero tienes, si te enfocas en el, más en el por qué la estás atravesando que en el cómo, definitivamente será una forma de afrontar esas resistencias que encontramos. Y ahora me gustó lo que acabo de decir, de que pensar en el por qué o en el para qué más que en el cómo. Creo que es algo también muy representativo de las personas de intuición introvertida porque como justamente, o sea, eso aplica también en ellos porque no valoran tanto sensación introvertida y sensación introvertida vería la forma adecuada de hacer las cosas. O sea, ya sea la ordenada, la que se sienta bien, la que tenga un cierto, pues eso, que esté organizada, mm, incluso que digas, porque sensación introvertida es como muy concreta también, y es como, esto tengo que hacerlo así, es como ir avanzando a pasitos, y este pasito tengo que ir viendo que esté bien. Entonces, eso es enfocarse en el cómo, pero si te enfocas en el para qué, y descuidas un poco el cómo, así lograr, la verdad es que sí lograr más objetivos. Ahora, esto no aplica para todo, ¿no? O sea, hay situaciones en las que sí tienes que ser cuidadoso, meticuloso con lo que hagas. Pero si el problema es una barrera, si es una resistencia, creo que esa es la mejor manera. Y por eso las personas con intuición introvertida alta son tan buenos para encontrar el camino de menos resistencia. Encontrarás que, digamos, volviendo a NTJ, dice, no, pues logran muchas cosas, son personas que pues eso, que tienen muchos logros, que hacen lo que se proponen, encontrarás que en las descripciones no te suelen decir que pueden ser personas un tanto flojas. ¿En qué sentido? No serán tan matados como un STJ. O sea, pueden serlo, no es que no puedan, pero pues prefieren el camino de menor resistencia. Entonces, sí quieren concretar cosas, pero no se van a fijar en los detallitos, en que todo esté exactamente como debe ser. Van a enfocarse en la manera de llegar al objetivo. Y de nuevo, no tanto en el cómo, sino el para qué, se me fue, no sé, en la meta.
Sí, o sea, no tanto en el cómo, sino en el para qué. Creo que eso era lo que había dicho. Eh, encontrarás que son personas que son buenas para descubrir atajos, para descubrir herramientas que les faciliten. O sea, son buenos para encontrar el camino que se les facilite. Y por eso también, pues, surge el estereotipo de que sean manipuladores. Porque dentro de eso, pues, si o sea, de nuevo, son buenos para ver el camino de menos resistencia. Entonces, pues las personas son útiles. Entonces, si las personas las ves como recurso, dices, pues tal vez no lo tengo que hacer esto yo, si lo puede hacer esta persona. Persona lo puede hacer por mí. Y esta otra persona también. O sea, empiezas a ver cómo usar a las personas. Y digo, todos nos usamos, al final de cuentas, pues claro que todos nos hacemos favores, pues todos somos útiles al final de cuentas. Entonces, usar, pues se ha tenido una connotación negativa, ¿no? O sea, usar, y sí, o sea, yo diría que eso es como usar eh, sin que te importe, ¿no? Eh, pero bueno, sí, de ahí viene que sean, que se les considere como manipuladores, porque básicamente, pues sí, manipulan la situación, incluso las personas, para encontrar el camino de menor resistencia. Volviendo a mi ejemplo, mmm, se enfocan en cómo voy a atravesar la barrera. Por eso pareciera que logran cosas que pensarías que son imposibles. Que tú dices, ¿cómo chingados va a hacer esto? ¿Cómo es que va a lograr esto? Y ellos no están pensando en esa barrera. Ellos están pensando en lo que hay detrás, en lo que hay después, digamos. Este es un inconveniente, pero mira, se va a resolver. O sea, casi casi ni te preocupes, se va a resolver. O bueno, a veces se resuelve porque ellos ponen a otras personas a resolverlo. Y dicen, ¿ves? Funcionó. Y dices, bueno, pues sí, porque otras personas lo tuvieron que hacer. Pero ellos son muy de confiar y de decir, mira, las cosas van a salir. Entonces, como sea, se va a poder. Eso es algo que he notado. Entonces, sí, ese fue un pensamiento que me ayudó a comprender mucho intuición introvertida. Definitivamente lo he incorporado a mi manera de pensar. Ahora, no es que ahora de un día para otro lo domine, pero sí es un pensamiento que voy a utilizar cuando sea necesario. O sea esa manera de atravesar barreras, creo que se la tenemos que aprender y, o sea, observar, sí, y aprender a las personas que usan intuición introvertida. O sea, eso podemos aprender de ellas. Y bueno, no sé cuánto lleve porque ahora estoy grabando con el otro lado del celular, pero me parece que por ahora, aquí está, hasta aquí está el video. Creo que se entendió. Y bueno, pues pronto estaré subiendo el siguiente.